Qué grandiosa mañana nos permite vivir el Padre, y hoy no será la excepción de que podamos vivir un domingo cargado de adrenalina. Y antes de comenzar, quisiera que pudiéramos allí a través de nuestro chat saludar a todas las personas que este jueves se conectaron con nuestro Salvation Church Santa Marta. Estamos felices de tenerles. Un saludo para cada uno de ellos. No saben lo importante que significan, todo lo que significan para nosotros. Estoy muy emocionado, perdón que me enrede, pero estamos súper felices, y este domingo también ha sido preparado para cada uno de ustedes. Me encanta lo que estamos viviendo en esta serie llamada Revival. Y hoy estaremos tocando el tema cansados. Yo no sé si tal vez a tu lado derecho, a tu lado izquierdo, o si tal vez en tu teléfono tengas algunos amigos que se encuentren cansados de todo lo que está pasando. Me gustaría si les puedes enviar el link que aparece en el chat para que se puedan conectar, porque sé que será una buena mañana para ellos. Quiero desde ya decirte: ponte el cinturón de seguridad. Tal vez Cansados tenga 1 o 2 capítulos, no lo sabemos, pero sé que Dios nos va a hablar. Así de que enciende desde ya el chat y ponte súper cómodo. Si tienes un buen outfit, tómate una foto y etiquétala, pero nos vamos ya con series Revival, tema cansados. Quiero que vayas conmigo al libro de Juan, capítulo 4, del versículo 1 al versículo 7. Voy a estar leyendo la versión Reina Valera 1960. Libro de Juan. Cuando escuchan Juan dicen: wow, vamos a hablar de amor. Siempre se trata de amor. Versículo 1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Versículo 2 entre paréntesis dice: aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Versículo 3: salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario. Yo no sé si a ti de vez en cuando te es necesario pasar por algunos lugares, pero el versículo 4 nos dice que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Versículo 5: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Versículo 6: y estaba allí el pozo de Jacob. Imagínate ese pozo viejo, un pozo que tiene muchísimos cientos de años. Entonces Jesús, vamos, di conmigo, Jesús cansado del camino. Jesús está cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Versículo 7: vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Voy a estar leyéndolo hasta allí. Me encanta esta historia, la hemos escuchado un centenar de veces. Te pido algo: no te vayas, que algo diferente hoy Dios va a hablar. Tal vez estás diciendo: esa historia ya me la sé, es muy chido, como dicen nuestros amigos mexicanos, pero sé que hoy Dios va a colocar algo diferente en tu vida y en mi vida. Me encanta hablar acerca del cansancio. Han sido 3 o 4 semanas donde, créanme, lo he sentido en toda mi alma, mi ser, mi cuerpo. Son de los momentos que jamás quiero vivir, porque cuando tú eres activo, cuando eres que haces muchas cosas todo el tiempo, pero de un momento a otro te empiezas a sentir viejo cuando estás escribiendo a las 10 de la noche y te quedas dormido escribiendo. Sé de lo que te estoy hablando. Me pasó en estas semanas y empecé a sentir un cansancio, literal, muy cansado. Literal que mis ojos se llenan de peso, literal que quiero estar en la cama todo el tiempo. Algunos dirán: es fácil, estamos encerrados y de esta manera todos quieren dormir, pero quiero decirte que la palabra cansancio es debilidad o falta de fuerza física. Generalmente es provocada por la realización de un esfuerzo en el trabajo, pero también significa aburrimiento, que se encuentra hastiado. Generalmente es provocado por falta de interés. Yo no sé si tú te has cansado porque has hecho un gran esfuerzo en tu trabajo. No sé si te encuentras cansado o has estado cansado porque estás aburrido de lo mismo, porque estás hastiado y porque realmente has perdido interés por lo que haces. ¿Y quién no ha estado cansado en esta temporada?
¿Quién no ha estado debilitado en este cuarentena del COVID-19? ¿Quién no se encuentra debilitado en un punto muy alto? Hoy con cualquier persona que hables, a quien te acerques, aunque tenga demasiada fe, aunque sea muy optimista y muy positivista, siempre te va a estar hablando de lo cansado que está. Escucho amigos hablar por teléfono que me dicen estoy sumamente cansado. No les pregunto otra cosa y lo primero que me dicen estoy cansado. ¿Cómo estás tú? He hablado con pastores de mucha fe, de muchos años que me repiten lo mismo. Joaquín, estoy cansado. Y escucho la palabra cansado por todo lado. Hablo con mi esposa, está cansada. Hablo con mis familiares, están cansados. Hablo con algunos de ustedes que me ven en la pantalla y su expresión es estoy cansado. Y muchos están cansados de no poder salir, están cansados de la misma rutina de esta temporada. Algunos están cansados del trabajo, otros están cansados porque no tienen trabajo. Algunos están cansados con el hogar que tienen, otros están cansados con el esposo o la esposa que tienen. Algunos están cansados de que nada en la vida les salga bien. Otros están cansados de sufrir. Algunos están cansados de mendigar amor a toda hora. Algunos están cansados de estar cansados. Y estos sí son un grupo bastante especial. Pero escucha algo. La respuesta de la gente en esta temporada es que están cansados del camino. Y la realidad de todo lo que vivimos es que este cansancio no es externo. Este cansancio viene de adentro. No nos cansamos solo por lo de afuera. No es que el COVID-19 nos cansó. Es que ya veníamos cansados desde hace tiempo. Pues lo externo siempre tendrá o será una manifestación de lo cansado que estás por dentro. Y como lo afirmaba algunos domingos atrás, no es que tu esposo haya cambiado en esta temporada del COVID. Es que él ya estaba cansado de hace tiempo. No es que el trabajo haya cambiado las reglas del juego. No es que haya cambiado las cosas en tu trabajo, es que hace tiempo estabas cansado de hacer lo mismo que venías haciendo. No es que papá o mamá cambiaron en la casa en esta temporada, es que ellos ya estaban cansados desde hace tiempo. No es que la situación económica se transformó en esta temporada, es que ya tu situación económica te tenía cansado y agobiado. Pero lo que pasó en esta cuarentena es que tu cansancio afloró, salió a la luz lo que había en tu corazón, porque ya estabas cansado desde hace mucho tiempo. Yo estoy cansado un poco de hablar, voy a tomar agua, pero quiero darte unos pensamientos acerca del cansancio. Y el pensamiento número uno, si estás allí tomando notas, que sería genial porque todo lo que apuntamos siempre nos sirve para poder echar una repasada o para acordarnos de aquello que nos dio vida por un instante. Para renacer en esta temporada, tú y yo necesitamos cansarnos de decir que Dios hace cosas que nunca hace. Te lo quiero repetir para que lo apuntes allí. Para renacer en esta nueva temporada necesitamos cansarnos de decir que Dios hace cosas que nunca hace. Y el versículo 1 dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Siempre están pensando quién hace más de lo que otros pueden hacer. Versículo 2 tiene algo entre paréntesis que me llama muchísimo la atención y dice, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. ¿De qué Jesús estamos hablando tú y yo constantemente? ¿Qué cosas le vivimos atribuyendo a Jesús? Estamos hablándole a las personas de un Jesús que no hace lo que dice que hace. Jesús jamás le pidió a nadie cambiar. Lo que él realmente pidió fue que lo siguieran. Escucha esto, jamás se trata de cambiar la gente, no es cambiar para seguirle, es seguirle. Algunos me dirán, pero es que la parábola del joven rico, Jesús le dijo a él que tenía que dejar todo para seguirle. Escúchame algo, las respuestas de Jesús muchas veces están siempre condicionadas a tu tipo de pregunta. Cansémonos de afirmar que la Biblia dice cosas que jamás dice. Algunos andan diciendo por las calles, compartiéndole a otros y le dicen, no abusen de la misericordia de Dios. Pero se les olvida que el libro de Lamentaciones dice, sus misericordias son nuevas
cada mañana. Vamos, yo no sé si desde casa tú quisieras estrenar Misericordia mañana. Yo la necesito. Pasado mañana necesito volverla a estrenar. Así de que si alguien está muy contento en casa porque va a estrenar Misericordia, enciende el chat y pon esto a volar. Escucha esto. Jesús jamás dijo, sígueme y se acabarán tus problemas. Lo que él en realidad dijo, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz o hallen paz. En el mundo tendrán aflicción, pero escuchen esto, confíen. Yo he vencido al mundo. Pero andamos diciéndole a la gente que solamente por acercarse a Jesús todo va a cambiar. La religión busca siempre vender a un Jesús milagrero, a un Jesús que lo frotas y entonces sale de la lámpara y todo cambia. Pero al hablar de Jesús de una manera incorrecta, tendremos a presentarlo siempre de una manera incorrecta. Y entonces aparece un Jesús que no cumple lo que promete. Pero escucha esto, fue que nunca lo prometió. ¿Qué tal si nos cansamos de decirle a la gente que Dios está en medio, que Él fue el que hizo la pandemia? ¿Qué tal si le decimos a la gente que en realidad Él no tuvo nada que ver? ¿Qué tal si le decimos a la gente que lo que andan diciendo algunos, Él no permitió esto porque el comportamiento de las personas era maldad, maldad y maldad? Escucha esto, Él no necesita castigarte a ti y a mí, que somos sus hijos, para que volteemos a mirarlo fijamente a los ojos. Él todos los días está frente a ti, mirándote a tus ojos directamente. Escucha algo, lo que Jesús en realidad sí prometió era que Él estaría contigo siempre. Lo que Jesús en realidad sí prometió es que Él nos acercaríamos a Él y entonces podríamos tener descanso. Lo que Jesús sí prometió es que su amor cubriría multitud de faltas. Lo que Jesús sí prometió es que nos ama tanto que haría lo que fuera necesario para poder alcanzarnos. Pero tristemente veo gente en toda esta temporada buscando a un Dios que está enfadado. Veo gente haciendo sacrificios de todo tipo. Veo gente tirada en el piso mendigándole a Dios un poco de misericordia y de amor. Este no es un Dios que necesita de nuestros sacrificios. Cánsate de creer que eso es Dios. Él es un Padre que está obrando en medio de toda esta maldad. Es un Padre que anhela alzarte, restaurarte y anhela lo mejor para ti. ¿Qué tal si nos cansamos? Estos fariseos estaban diciéndole a la gente que Jesús hacía cosas que nunca Él estaba haciendo, solamente con una intención, y era sembrar división en medio de sus seguidores. Segundo pensamiento, para renacer en esta temporada, y esto es algo que quiero que quede grabado en tu corazón, para renacer en esta temporada necesitamos cansarnos de evitar el camino que tú y yo necesitamos atravesar. Quiero repetírtelo porque tiene mucho significado. ¿Qué tal si tú y yo, para renacer en esta temporada, nos cansamos de evitar el camino que necesitamos atravesar? Hay caminos que podemos evitar, sí, es verdad, pero hay caminos que hemos estado evitando que necesitamos transitar. Versículo 3, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Esta expresión rompe en dos la historia. Esta expresión de Jesús rompe la historia en dos porque Él iba de Judea a Galilea. Él tenía un objetivo y era llegar a Galilea, pero le era necesario pasar por Samaria. Jesús entendió que había algo más importante que hacer que quedarse peleando o discutiendo por los pensamientos de unos fariseos. Conversaciones infructuosas no importarían para que él se detuviera de lo que iba realmente a hacer, porque a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Y todos, me incluyo allí, todos en esta vida tenemos un área que queremos evitar. Te lo voy a volver a decir. Todos en esta vida tenemos un área que queremos evitar.
Y muchas veces estamos cansados porque le damos vuelta a algo que el Señor quiere que podamos atravesar. Te lo quiero repetir, perdona que te lo repita tantas veces, pero tú y yo estamos cansados de muchas situaciones de nuestra vida porque le damos la vuelta a cosas que el Señor quiere que tú y yo atravesemos. ¿Qué tal si dejas de evitar esa conversación necesaria? ¿Qué tal si haces esa llamada que has estado evitando? ¿Qué tal si dejas de sentirte inconforme contigo mismo y te aceptas tal y como eres? ¿Qué tal si te levantas y enfrentas esa tentación que estás a diario evitando? ¿Qué tal si asumes ese rol que Dios te dio cuando te llamó y dejas de evitarlo? ¿Qué tal si aceptas su gracia totalmente y dejas de querer evitarla? No, un poco de gracia no es mucho. Tengo que ir un poco a la ley porque necesito ser un poco castigado. ¿Qué tal si hoy atraviesas eso que prefieres ignorar? Cuando tú y yo le damos la vuelta al dolor, nos desgastamos y al final terminamos completamente cansados. Conversaciones desagradables en su momento oportuno son aquellas que nos van a librar de un futuro lleno de frustraciones. Todos necesitamos pasar por un área que estamos evitando. Y escucha esto, la gente de la época, para evitar pasar por Samaria, viajaba durante 6 días cuando podía hacerlo en 3. Escucha qué increíble. Y eso hacemos constantemente tú y yo. Eso hacemos muchas veces, nos vamos por el lado para evitar pasar por cierto lugar. Pero Jesús tomó el camino directo a Samaria. La gente evitaba pasar por allí porque habían pleitos, había enemistad, eran enemigos. Y escucha algo, la ruta más directa suele ser el camino menos transitado. Esto es para decisiones de tu vida y por eso el Señor me trajo en esta mañana. Escucha algo, la ruta más directa suele ser el camino menos transitado. ¿A qué le estás dando vueltas en tu vida que Dios quiere y anhela que atravieses? La pregunta es, ¿cuánto más vas a continuar así? Tal vez me vas a decir, Joaquín, tú no me entiendes, yo no puedo perdonar a mi padre, yo no puedo perdonar a mi madre, yo no puedo perdonar a mi esposa, a mi esposo, no puedo perdonar a mis hijos. Joaquín, tú no me entiendes, tú eres pastor y todo lo ves espiritualmente. Las presiones que tengo son muchas, no es fácil hacerlo, no es fácil atravesar ese camino. Escucha algo, desde lo externo Jesús tenía la presión de los fariseos. Desde lo externo Jesús tenía la presión de sus discípulos, pero la presión de lo externo no le impidió a Jesús llegar a su propósito. Jesús no tiene presión por eso. Jesús no está controlado porque lo que el fariseo diga o piense. Él pudo haberse quedado, pero tenía un propósito. Le era necesario pasar por Samaria. ¿Sabes por qué? Porque Él no está guiado por lo externo. Él está guiado por lo interno. Y lo que hay adentro se llama Dios, se llama Espíritu Santo y vive y mora en ti y en mí para que vayamos y atravesemos eso que hemos venido evitando constantemente. Samaria significa el camino de tu propósito. Pasar por el camino directo es encontrar propósito. La necesidad de Jesús no era llegar a Galilea. La necesidad de Jesús no era estar en Galilea. Su necesidad, lo que Él anhelaba, lo que Él necesitaba era pasar por Samaria. Y tú y yo no podremos disfrutar el destino si ignoramos algunas cosas del camino. Tú y yo no vamos a poder disfrutar el destino si ignoramos algunas cosas del camino. ¿Sabes algo? Tengo un par de cosas en mi mente que voy a tener que hacer después de que termine de predicarte esta palabra. Tercer pensamiento. Para renacer en esta temporada, debo saber que Jesús jamás evitará pasar por mi necesidad. ¡Wow! ¡Qué increíble suena esto! Para renacer en esta temporada, debo saber que Jesús jamás va a evitar pasar por mi necesidad. Él no pasa de largo. Él no está interesado en dejarte esperando. Él
no está buscando evadir lo que mejor sabe hacer, que es amar, que es tener compasión. Él va a pasar por donde nadie lo haría con tal de llegar a ti. Wow, yo quiero tener ese GPS de direccionamiento de Jesús. Escucha, te lo quiero repetir una vez más. Jesús va a pasar por de donde nadie más lo haría con tal de llegar a ti, porque Él no te está evitando. Él está llegando a tu vida a través de una llamada. Él está llegando a tu vida a través de este en vivo. Él está llegando a tu vida a través de un mensaje de texto que te llegue. Él está llegando a tu vida en esta mañana para decirte: me es necesario pasar por tu casa porque tú anhelas algo que yo, solo yo, puedo darte. Él iba de camino para donde la hija de Jairo a sanarla. Pero escucha esto, le era necesario meterse entre la multitud porque había allí una mujer que tenía flujo de sangre. Jesús siempre va a pasar por el lugar que nadie quiere pasar. Jesús podía haber tomado el camino de desviarse. Jairo, ¿por dónde nos metemos que hay tráfico? Como tú y yo solemos hacer en el auto. Cuando hay mucho tráfico evadimos ciertos lugares. Pero Jesús le dijo: no, pasemos por el centro del lugar, pasemos por el centro de la gente donde la multitud estaba abarrotada, porque le era necesario tropezarse con la mujer del flujo de sangre para que ella pudiera recibir sanidad. Y esto vuelve loca mi cabeza, porque tal vez Él va de camino a donde otros, pero ve tu situación, ve tu cansancio, y entonces pasa por donde nadie más lo haría para llegar a ti. Y hoy te digo de parte del Señor, a Jesús le es necesario pasar por tu necesidad en esta cuarentena. Él está de camino hacia tu necesidad. Me encanta eso, hacia tu cansancio. Tal vez pienses que Jesús está muy ocupado con otros. Tal vez sientas que es que no, creo que mi casa no la vio, como dice la canción: mamá, ¿dónde están los juguetes? Mamá, el niño no los trajo. ¿Será que no vio tu casita? No, ese no es Jesús. Jesús va de camino a solucionar algunas cosas, pero de camino ve tu necesidad, y Él ve la necesidad que tienes en esta cuarentena. Él se acerca en medio del viaje que tiene, porque tu necesidad lo mueve, porque tu necesidad se llama Jesús, porque Él sabe que estás cansado. Él corre a tu cansancio para suplirlo, para saciarlo. Tu necesidad y tu cansancio tiene nombre propio, se llama Jesús, y está hoy en este lugar. Existe una escala en el camino que Jesús va a hacer, pues sabe que la necesitas. Pues Jesús nunca tomará atajos para evitarte. No sé si estoy con ganas de seguir en otro pensamiento o quiero parar. No sé, que me digan alguien acá a mi alrededor de mi backstage qué tiempo tengo. ¿Me regalan 5 minutos más? Ok, perfecto. El siguiente pensamiento, y con esto termino. Para renacer en esta temporada. Wow, aquí alguien me va a arrancar la cabeza, pero lo voy a decir. Para renacer en esta temporada, necesito aceptar que Jesús también se cansó. ¿What? Joaquín, ¿qué estás diciendo? Necesitamos entender y aceptar que Jesús también se cansó. Versículo 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob que dio a su hijo José. Versículo 6. Y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, wow, Jesús está cansado, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Me encanta tener un Jesús cansado. ¿Cómo es posible? ¿De quién está cansado? ¿De los fariseos? Tal vez. ¿Está cansado de los discípulos, Joaquín? Tal vez. Pero Jesús está cansado del camino. Y esto me pone en una posición increíble. Jesús está cansado de que lo vean en una sola faceta. Algunos lo ven como un Jesús del pasado, otros lo ven como un Jesús o como el Jesús que ellos quieren ver. Pero la pregunta es, ¿conocemos realmente a Jesús? ¿Cuántas veces le hemos dicho a la gente: Jesús no se cansa, Dios no se cansa? Pero la palabra lo está afirmando. La palabra nos lo está diciendo por una sencilla razón. Jesús es más de lo que tú y yo podemos pensar o imaginar.
Escucha esto, no, Jesús no empezó su carrera a los 33 años. Jesús comenzó su carrera desde el momento que Juan en el capítulo 1 lo habla y dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Escucha esto, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús no está cansado de los 33 años. Jesús viene desde el principio trabajando y obrando. Por eso todo lo que tú y yo sabemos de Jesús no es todo lo que Él es. Su palabra afirma que Él es el gran yo soy. Su palabra afirma que Él es el pan de vida. Su palabra afirma que Él es la luz del mundo. Su palabra afirma que Él es la puerta donde muchos encontrarán salvación. Su palabra afirma que Él es el buen pastor que su vida da por las ovejas. Su palabra afirma que Él es la resurrección y nos promete que juntamente con Él resucitaremos. Jesús dice en su palabra que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie más puede ir al Padre sino a través de Él. Pero también dice que Él es la vid verdadera, que separados de Él no podemos hacer nada. 7 cosas, número 7 de perfección, que simbolizan la plenitud y la perfección de Dios. El número 6 simboliza al hombre. Y por vivir en el número 6 permanecemos cansados. Escucha eso. ¿En qué parte de la cruz estás enfocado? ¿En la parte vertical, donde solamente somos Dios y yo? ¿Egoísmo total? ¿O estamos enfocados en la parte horizontal, donde ya no se trata solo de mí, de Dios, sino se trata de mí, de las personas que tengo a mi alrededor, de mi relación con los demás? Jesús está cansado del camino. Isaías 40, versículo 27 y 28 dice que Él no se cansa. Pero en esta parte del mensaje Jesús está cansado. Pastor, entonces, ¿qué le digo a aquel que está cansado? Dile que Jesús también lo está. Wow, me encanta ver a un Jesús cansado. El mismo Dios que creó el universo, el mismo Dios que me creó, está cansado y sentado al borde de un pozo. Pero escucha eso, que enorgullece mi vida. Estar cansado no significa que se es débil. Qué buen Jesús, se cansó. Se cansó de que la gente intentara llegar a Dios. Y entonces tomó la decisión más absurda del universo. Como estaba cansado de que no pudieran llegar a Él, entonces Él tomó la determinación: yo voy a ustedes. Estaba cansado del camino, del viaje. Jesús estaba cansado de la ruta directa. Estaba tal vez cansado del camino divino. Estaba cansado porque su jornada no comenzó en Belén, donde Él nació. Su jornada comenzó desde el principio. Fue un largo viaje desde el cielo hasta Samaria por esta mujer. No escondas el que estás cansado. Es difícil de entender a alguien si solo lo ves en una parte de su jornada. No, iglesia, amigos que nos ven, tú y yo no conocemos a Jesús en su plenitud. Cansancio jamás significará debilidad. Jesús dijo: yo soy 7 cosas, pero ahora está cansado. Jesús se cansa. Entonces lo puedo entender porque es 100% Dios y me da las fuerzas para seguir. Pero también lo puedo entender cuando es 100% hombre, como para cansarse. Necesitamos conocer a un Jesús cansado. La perfección se cansó. Y quiero terminar haciendo esta oración por ti. Vamos a dejar esto en continuará, to be continued, una vez más. Jesús está cansado. Por eso abandonó el cielo. Porque se dio cuenta que hombres y mujeres como tú y como yo no podían acceder a Él de la manera correcta. Como se cansó, vino para decirnos: aquí estoy para hacer aquello que tú jamás podrías hacer. Jesús se cansó de los fariseos, sí, tal vez. Se cansó, pero no se cansó del camino que todos creemos de estos 3 años donde Él hizo muchas cosas. Jesús viene caminando desde hace 2020 años para pasar por Samaria, que es donde tú estás. Y aunque se siente cansado, no está débil. Aunque se siente cansado y sentado al borde de un pozo, está allí puesto
para decirte que tus mejores días están por delante, que tiene algo que jamás nadie te da. ¿Qué tal si hoy es la primera vez que nos ves? Perdona mis lágrimas, pero no puedo entender su amor, que es incomprensible, que se atraviesa en medio de nuestras situaciones y nos toma y nos levanta cuando no merecíamos nada. ¿Qué tal si hoy estás aquí por primera vez y nos permites presentarte a un Jesús diferente? Está un poco cansado, sí. Ha caminado mucho por ti. Es por ti que ha caminado. ¿Qué tal si hoy le das la oportunidad de tu vida de creer en un Jesús diferente? ¿Qué tal si hoy te das la oportunidad de tu vida de dejar de estar evadiendo algunas cosas que tienes que solucionar? Porque Jesús anhela que pases tal vez por ese camino de dolor, porque en ese camino de dolor lo puedes entender y comprender. ¿Qué tal si hoy puedes reconocer que el que es 100% Dios tiene las fuerzas necesarias para dártelas, pero también se hizo 100% hombre para entenderte y comprenderte? Me gustaría hacer una oración por ti, que la repitieras después de mí. Señor Jesús, gracias por cruzar ese largo camino desde el cielo a venir hoy, porque te era necesario pasar por mi vida. Te pido que no me sueltes, que pueda sentarme junto a ti al pozo a conversar. Dame las fuerzas para poder dejar de evitar ciertos lugares que debo cruzar, porque sé que si los puedo cruzar, entonces mi destino estará completamente asegurado. Y logro entender que si te cansaste, fue para compartir un instante conmigo. Te doy gracias porque me has llamado tu Hijo. Amén. No sé, pero estoy muy emocionado de lo que va a ocurrir en tu vida. Si es la primera vez que hiciste esta oración o que estás con nosotros, te invito a que mires este link que aparece acá abajo con nuestros teléfonos. Y si te gustaría dar el siguiente paso y nos permites ayudarte a poder darlo, marca los números que aparecen allí y con gusto estaremos disponibles a tomarte de la mano y a caminar contigo. No quiero que te vayas ni que te despidas. Viene algo increíble que termina hoy, que lo hemos titulado After. El After es nuestro lobby virtual, es nuestra zona de conexión que teníamos en la iglesia, pero ahora es virtual. Allí donde nos contábamos esas historias hermosas de todo lo que Dios ha estado haciendo, de lo que está pasando en Salvation. Dios está en el asunto. No creó el asunto, pero está en el asunto. Y ese mismo Dios ahora en el After va a contarte que sigue haciendo milagros por ti y por mí. Y después del After no te vayas, porque viene Salvation Kids. Va a estar de lujo. Prepara a tus hijos, padre, madre. Te amamos y nos vemos el próximo domingo con Cansados parte 2. Te amamos. Bendiciones. Nos vemos pronto.